Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo de Adviento, acercándonos ya a la fiesta del nacimiento del Señor, el Evangelio nos vuelve a presentar la figura de Juan el Bautista, el profeta que dio testimonio de Jesús, anunciando que ya estaba presente entre nosotros. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Es un hombre como cualquier otro. No se dice nada de sus cualidades, de su historia personal o su condición social. Todo su misterio está expresado en estas palabras. Es un hombre que vino de parte de Dios. Dios lo envió. He ahí toda su grandeza. El Evangelio nos dice hoy también cuál fue la misión de Juan Bautista. Vino para dar testimonio de la luz. Dios no lo ha enviado para que hable de sí mismo, para que exponga sus propias ideas o convenza a los demás a partir de sus convicciones personales. Dios lo ha enviado para ser testigo. Un testigo no se mira a sí mismo, ni pretende llamar la atención sobre su persona. Un testigo está interesado en aquello de lo que da testimonio. Un testigo da indicaciones, hace señas, compromete su palabra, indica con el dedo. Juan fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz. En una sociedad que estaba oscurecida por muchas falsedades y desilusiones, la gente estaba agobiada a causa de una religión árida, construida sobre pesados mandamientos y sometida políticamente al poder imperial de Roma. Quienes gobernaban dominaban despóticamente y se imponían con violencia sobre los pobres. Los movimientos mesiánicos surgían por todas partes y confundían a la gente, que ya no sabían a quién creer. Se pensaba que el Mesías podía llegar de un momento a otro. Todos esperaban algo, aunque sin comprender del todo qué esperaban. Algunos se desilusionaban, otros se iban al desierto como protesta. La mayoría dejaba de esperar. Juan Bautista aparece como un puñado de luz lanzado sobre el rostro de aquella sociedad, no para cegarla, sino para ayudarle a ver mejor. Juan era un servidor de la luz. Dice el Evangelio, no era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Con su estilo de vivir austero y religioso, Juan mostraba que la relación íntima con Dios transfiguraba a las personas. Su vida resultaba atractiva. A través de su predicación exhortaba a vivir en la verdad y a practicar la justicia. Intentaba que todos pudieran ver más allá de lo que pueden alcanzar las fuerzas humanas. Con su presencia provocaba deseos de algo mejor, más luminoso y verdadero. Todos veían en él a alguien que tenía un corazón luminoso que irradiaba alegría y deseos de cambiar. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de testigos de la luz
como Juan el Bautista. Juan quería que la gente sintiera que Dios estaba cercano, que no estaban solos. Deseaba que todos se llenaran de alegría y recobraran la esperanza de vivir. Vino, dice el Evangelio, para que todos creyeran por medio de Él. Su misión era abrir los ojos y contagiar de la luz que a Él lo iluminaba. Dios no lo envió para pronunciar discursos doctrinales, ni para establecer un culto religioso, sino para algo mucho más sencillo y profundo, para invitar a todos a abrirse a la luz de Dios. Juan sabía que el Mesías ya estaba en medio del pueblo y se dedicó a señalarlo, invitando a todos a abrirse a la alegría de creer en Él. Cuánta necesidad tenemos hoy de testigos de la luz como Juan el Bautista. Lo que hizo Juan en el pasado nos toca a nosotros hacerlo hoy. Ser testigos de la luz que irradia Jesús. A quienes están abatidos y sin fuerzas, el testigo de la luz le lleva el consuelo y la alegría de la cercanía del Señor. A los alejados les muestra el gozo de creer en Jesús. En medio de la pandemia, urgen testigos de la luz que ayuden a confiar en las pequeñas luces que ya se perfilan al final del túnel. El testigo de la luz va contagiando a todos de la rebeldía evangélica que nos infunde Jesús delante de todo lo que atenta contra la dignidad del ser humano. Juan Bautista nos anima a ser testigos de la luz como Él. Nos alienta a despertar en los demás el deseo de conocer a Jesús y hacer creíble su mensaje. Pero a los testigos de la luz no siempre les va bien. Desde Jerusalén, dice el Evangelio, las autoridades religiosas de Israel enviaron una comisión de sacerdotes y levitas hasta el río Jordán, donde estaba Juan. Y fueron no con el deseo de escucharlo, sino para investigarlo y eventualmente para desautorizar su misión. En torno a Juan comenzaba a surgir un movimiento que preocupaba a quienes tenían el poder religioso. Las iniciativas de las periferias siempre resultan sospechosas para quienes están en el centro, dominando todo. A una religión que somete a las personas y coquetea con los poderosos, los hombres venidos de parte de Dios, le resultan sospechosos. Por eso no dudan en enviar emisarios para investigar a Juan. Al llegar, como vimos en el Evangelio, lo interrogan. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Elías? ¿El profeta que todos esperan? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Por qué bautizas? Un interrogatorio áspero que buscaba descalificar a Juan. A las preguntas que le hacen, él responde 3 veces diciendo: no lo soy. Deja claro que él no es ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta que debía venir. Las respuestas de Juan son breves. No está preocupado por decir quién es, porque él no ha venido a hablar de sí mismo. No dice quién es, sino lo que no es. En lugar de decir con arrogancia, yo soy, prefiere decir con humildad, no soy.
Los profetas de Dios son conscientes de su misión, pero también aceptan con serenidad lo que no son, lo que no saben y lo que no pueden. Moisés en el desierto le dijo un día al Señor: no puedo yo solo con este pueblo, es demasiado para mí. Jeremías, cuando fue llamado por Dios, le dijo al Señor: no sé expresarme, solo soy un muchacho. Así son los profetas. Y así son los líderes auténticos. No lo saben todo, ni pretenden saberlo todo, ni lo pueden todo. Son humildes, no viven para sí mismos, hablan poco de ellos, no se tienen en más de lo que son, no se consideran indispensables, ni se creen mejor que los demás. Juan Bautista niega cualquier identificación con personajes grandiosos y no teme quedar reducido a su limitada humanidad. Esta es la grandeza de Juan Bautista. No solo dijo la verdad, sino que no temió decir su verdad, lo que era, ni más ni menos. Dice Santa Teresa de Jesús que humildad es andar en verdad. En este sentido, Juan es modelo de humildad, pues acepta y dice su verdad, sin amargura, sin vanidades, sin pretensiones de grandeza. Los profetas no surgen acumulando méritos y colocándose por encima de los demás, sino aceptando sus límites y bajando para servir a Dios en medio de su gente. Este es el profeta que indicó el camino del Mesías. Juan solo estaba interesado en el Mesías, que ya estaba en medio del pueblo, aunque todavía no lo conocen porque no se ha manifestado. Juan desea que todos abran los ojos, crean en Él y lo acojan. Es Él quien interesa, el Mesías de Dios. El mismo Juan dirá más adelante en el Evangelio: es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Así es la misión de los profetas y los testigos de Dios: disminuir, diluirse, bajarse hasta desaparecer. Así debería ser la iglesia, olvidada de sí misma, humilde, sin pretender saberlo todo, sin respuestas prefabricadas para todo, pero apasionada por Jesús, testigo de la luz, como el Bautista. Así deben ser los testigos de Jesús, sin ambiciones de grandeza, conscientes de no saber todo ni poder todo, pero siempre con sencillez, indicando el camino que conduce a Jesús. Juan Bautista nos enseña que no somos más que pequeños seres humanos, capaces de reflejar la luz de Dios. Nadie es la luz, pero todos podemos irradiarla con nuestra vida. Juan Bautista nos enseña que no somos más que frágiles voces en la vida, llamadas a hacer eco de la palabra de Dios. Nadie es la palabra de Dios, pero todos podemos ser voces de Dios que gritan su palabra en el desierto del mundo. Amén.